Auspicia la columna especial del Dr. Pablo Salvador, Toyota Jacopini. Bien, Gustavo, bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué es el déficit fiscal y qué implicancias tiene esto para la gente, cómo afecta esto en el bolsillo de la gente. Si te parece, podemos hacer primero, digamos, un paralelismo con una familia. Es decir, supongamos una familia que ingresa mensualmente 18.000 pesos, ¿no?, entre los cónyuges, pero que esta familia todos los meses gasta 20.000 pesos. Es decir, aquí tiene un déficit de 2.000, ¿no?, un desbalance. Es decir, todos los meses está gastando 2.000 pesos de más. ¿Cómo hace esta familia para poder gastar 2.000 pesos de más todos los meses? Una opción es pedirle prestado a un amigo, a un familiar. Otra opción es ir a pedir un préstamo al banco. Otra opción es usar la tarjeta de crédito. Si llevamos esto a nivel país, sucede lo mismo. Es decir, el gobierno hoy está gastando más de lo que recauda. ¿Y cómo hace el gobierno? ¿Qué medidas o qué opciones tiene para equilibrar estas cuentas? Bueno, el gobierno tiene tres opciones. Por una parte, subir los impuestos. Otra opción es pedirle dinero prestado al Banco Central. Y una tercera opción es endeudarse, o con organismos públicos o con organismos internacionales, ¿no?, la famosa deuda externa. Si te parece, repasemos un poco qué hizo la gestión anterior. La gestión anterior pidió dinero prestado al Banco Central. Por eso, gran parte, digamos, de la inflación que todavía sigue en la economía es producto, digamos, de esa política. También pidió prestado a organismos públicos. Y hoy la deuda interna, en términos del PBI, está aproximadamente en un 36%. Pero se desendeudó con el exterior, es decir, dejó de pedir dinero prestado al exterior y canceló gran parte de la deuda externa que teníamos. ¿Cuál es la estrategia de este gobierno en la gestión actual? Este gobierno sigue pidiendo prestado al Banco Central, pero menos. Por eso la inflación está tardando tanto en descender a los niveles que busca o que pretende el Banco Central. Si bien la inflación viene bajando, sigue estando presente en la economía y, como mencionábamos en el primer bloque, la inflación de los últimos 12 meses está alrededor del 20-21%. No pide tanto a los organismos públicos, es decir, deuda interna, pero sí está pidiendo prestado afuera, la famosa deuda externa. Y hoy la deuda externa en términos del PBI está en aproximadamente el del 18%. Si uno suma la deuda interna y la deuda externa, hoy la deuda del gobierno está en un 54% y es lo que comentábamos la semana pasada. Si uno tuviera que, digamos, elegir qué caracterizó la gestión anterior y cuál caracteriza esta, básicamente en la gestión anterior se financió vía emisión monetaria del Banco Central y este gobierno, esta gestión, se está financiando vía endeudamiento externo. ¿Qué ha pasado con el déficit fiscal en los últimos años? Cuando uno habla de déficit fiscal, surgen algunas dudas, ¿no?, porque hay varias definiciones. Está el déficit fiscal financiero, déficit fiscal primario. Cuando uno habla de déficit fiscal primario, toma en cuenta básicamente ingresos y costos sin tener en cuenta lo que está pasando con la deuda. Es decir, no toma en cuenta ni los préstamos del exterior ni los intereses que yo tengo que ir pagando. Cuando yo incorporo este rubro a los ingresos totales y a los gastos totales, aparece lo que se llama el déficit fiscal financiero o muchas veces lo que se conoce directamente como déficit fiscal. Si vamos un poco para atrás, tanto el déficit fiscal como el déficit fiscal primario aparecieron a partir del año 2010 y ambos se fueron incrementando hasta el año 2015 cuando tocaron máximos. Es decir, en el 2015 el déficit primario alcanzó el 5.2% del PBI. Y el déficit fiscal, es decir, el déficit total, alcanzó el 7,2% del PBI. El año pasado hubo una pequeña mejora de ambos tipos de déficit y el gobierno calcula ir mejorándolo gradualmente hasta el año 2019. Si le ponemos un poco de números, en julio los ingresos totales del gobierno fueron 185.000 millones de pesos. Y los gastos del gobierno fueron 207.000 millones de pesos. Es decir, gastó 22.000 millones de pesos que no recaudó, que no tenía. Ese es el déficit fiscal primario. Si a estos 22.000 millones de pesos le agregamos los intereses que tiene que pagar a los organismos que nos han prestado dinero, el déficit fiscal asciende a 32.000 millones de pesos. Es decir, el rojo hoy está en 32.000 millones de pesos. Son el de julio. Luego podemos hacer la comparación de enero a julio en acumulado, pero eso no tiene sentido, pues serían muchos números. Si desglosamos un poco estos números, los ingresos totales del gobierno, decíamos, en julio fueron 185.000 millones de pesos. Si comparamos con lo que pasó en julio del año pasado, los ingresos del gobierno aumentaron 28%.
Es decir, la recaudación en el mes de julio aumentó 28% en términos interanuales y la inflación fue el 21%. Es decir, están recaudando bastante por encima de la inflación. Esto te da un indicio de que la economía se está reactivando. ¿Te parece que veamos cuáles son los impuestos que más pesan dentro de esta recaudación? Vemos eso, pero como ciudadano ya tengo una pregunta para hacerte, ¿sí? Perfecto, cuando quieras. De todos estos ingresos, el 16% de esa recaudación la aporta el IVA. El 14% el impuesto a las ganancias. El 7% lo aporta el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y una gran proporción también la aporta el tema de las contribuciones a la seguridad social. Si desglosamos un poco los gastos primarios del gobierno se desglosan en tres grandes componentes. Por una parte tenemos todo lo que es prestaciones sociales, que esto representa el 50% del gasto total del gobierno, es decir, las prestaciones sociales. Aquí tenemos jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas especiales para las provincias. Un segundo gran componente de los gastos se denomina otros gastos corrientes, es donde tenemos los subsidios económicos, los salarios de los estatales, las transferencias a las provincias y otros gastos. Este rubro representa el 50% del gasto total del gobierno. Y el 10% restante que nos está quedando son gastos de capital. Gastos de capital que son transporte, vivienda, agua, alcantarillado. Básicamente la obra pública. Es decir, si vemos la evolución de estos rubros, vemos que las prestaciones sociales, que es el componente más importante del gasto total a nivel nacional, aumentaron 46% en los últimos 12 meses. Es decir, muy por encima de la inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno, está tratando de sostener a los grupos más vulnerables, ¿sí? Con estos ajustes que fue implementando en estos 20 meses. Otro rubro importante que aumentó fue el tema de los salarios. Los salarios aumentaron 29% entre julio y julio. ¿Y dónde se están produciendo los recortes? Los recortes justamente se están produciendo en los subsidios económicos y en las transferencias a las provincias. Pero ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Si uno suma salarios, jubilaciones y asignaciones, esto representa el 60% del gasto. Y el gobierno no quiere recortar por ahí, no ha recortado por ahí y de hecho ha aumentado las prestaciones apuntadas a estos sectores. El gobierno está recortando los subsidios económicos, pero los subsidios económicos representan solamente el 10% del gasto total del gobierno. Por eso el ajuste es gradual, porque el impacto o el peso que tienen los subsidios económicos en el gasto total es mínimo, es apenas el 10%. Por lo tanto, el gobierno viene disminuyendo el déficit fiscal de manera gradual. ¿Por qué? Porque solamente está tocando los subsidios económicos y está esperando que la economía crezca. Porque si la economía crece, todos pagamos más impuestos, pero no porque nos aumenten los impuestos, sino porque se amplía la base de la gente y las empresas que tributan. Y por eso el gobierno ha apostado por el déficit fiscal y espera que el año 2017 cierre con un déficit primario del 4,2%. Una pregunta a partir de tu exposición. Vos decías, el gobierno o bien pide prestado al Banco Central o bien pide prestado afuera. ¿Qué es más barato para el gobierno entre estas dos opciones? Esto depende mucho de la coyuntura actual. Por ejemplo, en la gestión anterior, nosotros, el país, estaba en el veraz internacional, ¿no? Es decir, si una familia estaba, en el veraz, en un banco a nivel provincial, el gobierno nacional estaba en el veraz y si pedía al exterior podía hacerlo, pero a tasas usurarias en dólares. Hoy las tasas son mucho más baratas, pero todas tienen pros y contras, Si yo le pido al exterior, hoy no tengo un gran endeudamiento externo, pero tarde o temprano tengo que empezar a devolverlo. ¿Y eso quién lo va a hacer? Las generaciones futuras cuando lleguen esos vencimientos. Por otra parte, si yo pido al Banco Central, hoy estoy perjudicando ¿a quién? A los que menos tienen, porque yo pedirle dinero al Banco Central implica mayor inflación. Y la inflación, sobre todo, la sufren aquellos que menos tienen o aquellos que viven de una pensión mínima o de una jubilación. Bueno, como ustedes verán, la situación es bastante compleja para cualquier gobierno que se encuentra en esta situación. Hasta acá la columna del doctor Pablo Salvador. Auspició la columna especial del doctor Pablo Salvador, Toyota Jacopini.
La temperatura actual 8 grados 7 décimas, ha mejorado un poquitito, sigue siendo una mañana fría y para que te muevas un poquitito nos vamos a ir al corte con un tema musical de Carlos Vives y Sebastián Yatra, Robarte un beso. Ya volvemos.